y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera, y muchos obedecían a la fe. También la gente de las ciudades en los alrededores acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Los versículos de Hechos de los Apóstoles encajan perfectamente con este pueblo que tiene la misma fe de la iglesia primitiva. Desde que Senegal conoció el poder transformador de la palabra de Dios, predicado por la Iglesia Universal, este país ha experimentado una verdadera revolución espiritual. El impactante trabajo de liberación de la Universal llegó a este pueblo tan sufrido, acostumbrado a creer en supersticiones, amuletos y a confiar sus vidas a entidades y hechiceros. Y con eso, todos los días llegan a las iglesias personas sobrecargadas, oprimidas y atormentadas por espíritus malignos. Y es en ese momento que descubren el nombre de aquel que está por encima de todo nombre, que es capaz de liberarlas de todos sus sufrimientos. El nombre del Señor Jesús. A donde llega este trabajo, basado en la orden de Jesús de curar a los enfermos y expulsar a los demonios, se reúne una multitud. No importa el lugar, la obra de Dios se desarrolla en este país de forma impresionante. Una vez liberados del mal, los senegaleses pasan a tener una sed insaciable por la palabra de Dios, del Dios invisible, pero que habita con el afligido y abatido de espíritu. Pero no todos ven esta obra con buenos ojos. Como en la iglesia primitiva, junto con el crecimiento, vino la contrariedad. El trabajo de liberación y transformación también amenazó a los poderes invisibles y ocultos de las tinieblas. La persecución que hasta entonces se restringía al ámbito familiar de los nuevos convertidos se extendió en ataques directos contra la Iglesia Universal. En 2011, la Iglesia sufrió su mayor persecución en el país. Las noticias falsas contra la Iglesia motivaron graves ataques a los templos y sus pastores. A pesar de que el gobierno senegalés combate vehementemente la intolerancia religiosa, los radicales invadieron la sede de la Universal. Los extremistas transformaron el lugar en un verdadero escenario de destrucción, rompiendo y quemando todo lo que encontraron. Yo estaba en Senegal en 2011, en el peor momento de la persecución. Me acuerdo muy bien, era alrededor de las 9 de la noche cuando ellos atacaron la iglesia. Comenzaron aventando piedras a las ventanas de la iglesia y después prendieron fuego. Fuimos rodeados y no podíamos salir. Me mareé porque el fuego era muy fuerte en todas partes. Rápidamente tomamos a las mujeres y niños y los llevamos al segundo piso. El pastor y yo estuvimos observando lo que sucedía a través de una ventana de la iglesia. Ellos estaban rompiendo todo y arrancando todo. Las sillas, los asientos. Y comenzaron a quemar todo. Y la única cosa que oímos en aquel momento fue: vamos a matarlos.
Y hubo un momento en que ellos llegaron a donde estábamos y nos rodearon con cuchillos. En aquella situación hice mi última oración, porque estaba seguro de que nos iban a matar. Muchos pensaron que ese sería el fin de la Universal en el país, que sus miembros desistirían. Pero lo que sucedió fue lo contrario. Después de toda la destrucción, cerramos la iglesia, pero repentinamente escuchamos a los miembros tocando la puerta con mucha fuerza. Abra, pastor, abra, pastor. Nosotros vinimos a la reunión. ¿Queremos entrar? Nadie nos impedirá adorar a Dios. El pastor no podía creer que todo el pueblo estaba afuera para que se hiciera la reunión. Eso motivó al pastor. Él fue, abrió las puertas y la multitud entró. Aún a oscuras y sin sillas, él comenzó la reunión. Antes incluso de que la iglesia fuera reconstruida, los cultos fueron retomados. Nadie se permitió parar. Todo eso solo me dio fuerzas para entregarme aún más a Dios. Es como si Él hubiera usado eso para darme más fuerzas y para perseverar en mi fe. El fuego que ellos prendieron en la iglesia solo hizo aumentar el fuego dentro de nosotros. Entre todos los radicales que atacaron a la iglesia, estaba esta mujer, que decidió ahora mostrar su rostro y contar toda la verdad. Hice un pacto con el diablo, con derramamiento de sangre. El diablo me prometió poder. Yo también pertenecía a un grupo radical. En total éramos 10, pero yo era la única mujer. Nuestro objetivo era salir para encontrar cristianos y agredirlos. Tenía un odio mortal contra los cristianos. Cada vez que salíamos, íbamos a la puerta de las iglesias y esperábamos a que terminara la reunión para atacar y agredir a los cristianos. Les robábamos los celulares, las carteras, todo lo que tenían, lo tomábamos. Y con esa pandilla decidimos atacar la Iglesia Universal, porque yo odiaba esa iglesia, odiaba ese lugar. Nací aquí, en este barrio, y no me gustaba ni siquiera pasar por la banqueta de la iglesia, porque decía que las personas que entraban allí más nunca salían. Era un odio contra la Iglesia Universal, más que contra las otras. Un día hubo un corte de energía en la ciudad, así que aprovechamos la ocasión para atacar la sede del país. Yo, junto con los integrantes del grupo y muchos otros radicales a los que llamamos, invadimos la iglesia. Hicimos un desorden, prendimos fuego, quemamos todo. Yo personalmente destrocé la Biblia que estaba encima del altar. Hice algo de lo que hoy me arrepiento mucho. Defequé en el altar, escupí en el altar, lo ensucié con mis excrementos porque decía que allí no había nada santo. Y encima del altar había 2 pastores. Yo, con mucha rabia, les robé sus celulares, les hice quitarse toda la ropa y los dejé completamente desnudos. Yo estaba con mis cómplices, solo no logramos matarlos, pero hicimos mucho desorden. No quedó nada. Antes de que llegara la policía, destruimos todo. Eso repercutió en todo el país. La policía nos buscaba. Nos escondimos en un barrio y en ese barrio dividimos lo que habíamos robado. Después de algunos días, repentinamente, todos nosotros empezamos a enfermar, con enfermedades que no tenían explicación.
Yo misma no lo entendía, pero todo mi cuerpo me dolía. No podía ni siquiera sentarme bien, no tenía paz. Desde el día que atacamos la iglesia, 3 de nuestros amigos murieron en un lapso de 3 días. Entonces empecé a asustarme mucho. El primer día dije, esto es normal. Pero de repente, 2 días después, 2 murieron súbitamente. Todos eran jóvenes saludables. Entonces había uno de ellos que estaba muy mal y su madre vino a preguntarme, ¿en dónde escondieron lo que robaron? Porque yo misma iré a la iglesia a implorarles que los perdonen. Pero no podía decirlo, no podía decir dónde estaban, porque era un grupo. Así que yo sola no podía tomar la decisión. Y solo enfermábamos más y más, hasta que apareció un tumor en mí. Se hinchó, tan hinchado que tuve que someterme a una cirugía en el hospital, pero no sirvió de nada. Mi madre buscó a los marabús, pero tampoco resolvieron nada. Empecé a estar perturbada. Ya no podía dormir. Yo veía al diablo frente a frente. Ya no tenía paz. Mi madre lloraba todos los días y me preguntaba, ¿qué está pasando? Pero no tenía valor para confesarle lo que había hecho. Hasta que mi hermana menor me invitó a ir a la Universal. Yo le dije, todo menos a ese lugar. Allí no piso. Ella insistía, pero yo decía no. Pero ya no podía soportarlo más. Mi mamá llegó a implorarme, ella insistía, lloraba todos los días, hasta que acepté ir a la iglesia. Desde el primer día empecé a manifestar violentamente. Pero fue ese primer día que logré dormir bien. Y después, cada vez que iba a la iglesia, era una lucha para lograr entrar. Era como si mi cuerpo no pudiera entrar. Y una voz me decía, alguien puede reconocerte. El pastor también puede reconocerte y llamarán a la policía y te harán daño. Así que iba con miedo. Aunque sufría mucho, el miedo era mayor. Pero un día fui e incorporé un espíritu maligno de una forma jamás vista en mi cuerpo. Vomité cuernos, caracoles, carne cruda, cosas que ni yo misma imaginaba que podrían estar en el estómago de alguien. Por la misericordia de Dios, cuando el mal salió, tuve fuerzas para confesarle al pastor y a mi madre lo que había hecho, y pensé que ahora que descubrieron lo que había hecho, sería denunciada. Pero fue entonces que me ayudaron mucho. Me acogieron mucho más. No se fijaron en lo que había hecho, sino que me aconsejaron, y eso me dio fuerzas para querer volver siempre. Empecé a buscar, dejé de manifestar, pero manifestaba dentro de mí a través del rencor que tenía. Y una vez el pastor dijo en una reunión, en donde estoy, tengo la certeza de que si muero ahora, iré directo al cielo. Y yo estaba sentada y me dije a mí misma, en donde estoy, si muero, iré directo al infierno. Entonces tomé la decisión de querer ser como el pastor, de tener la garantía de que en donde estuviera, si moría, tendría la certeza de la salvación. Fue entonces que empecé a buscar a Dios con todas mis fuerzas. Y con todas mis fuerzas tomé la decisión de perdonar. Tenía que perdonar a mi padre, que tanto daño me hizo. Y ahí mismo hice un sacrificio, aunque no fue un sacrificio de campaña. Tomé todo lo que representaba mi pasado, junto con ese resentimiento, las culpas, y lo puse en el altar. Y le dije a Dios, no solo te estoy dando valores, te estoy dando mi corazón, mi pasado. Y hubo el ayuno de Daniel, e hice el ayuno, y el domingo asistí a todas las reuniones, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque dije, yo quiero a Dios en mi vida. Me humillé, me acostaba en el suelo, hice todo lo posible para que Él me aceptara como su hija. Hasta que Dios me respondió,
El Espíritu Santo descendió sobre mi vida y ese día fue inolvidable, un día que nunca olvidaré. Desde ese día tuve la certeza de la salvación de mi alma, pero fue entonces cuando los problemas vinieron con fuerza y pasé de perseguidora a perseguida. Desde el momento en que tomé la decisión de seguir a Jesús, mi familia me dio la espalda. Mi hermano mayor, mis hermanas, mi padre, todos cortaron sus lazos de sangre conmigo. Mi propio padre me dijo, ya no eres hija mía, nunca te conocí. Mis hermanos y hermanas ya no me hablaban, ya nadie me hablaba. Yo iba a la iglesia, volví a casa y no me dejaban comida, no me daban nada de comer. Para poder comer, iba a los restaurantes de la ciudad y pedía las obras para no pasar hambre. Y ese grupo radical al que yo pertenecía también empezó a perseguirme. Como yo era casi la jefa del grupo, me decían, vinimos, saqueamos y atacamos. ¿Y ahora estás en el mismo lugar? Así que cada vez que me mandaban un mensaje prohibiéndome venir, me amenazaban. Pero yo no cedía a las amenazas y seguía viniendo. Y un día, al regresar de la reunión de miércoles, yendo a mi casa, me atacaron. Se pusieron a mi alrededor y me rodearon y me dijeron, ¿vas a dejar de ir a la iglesia o no? Entonces empezaron a golpearme con palos, me lastimaron en todo el cuerpo y, para empeorar las cosas, mi propia hermana me apuñaló en el estómago por la iglesia, porque ella me había prohibido ir, pero yo seguía yendo siempre. Un día estaba volviendo de la iglesia a la casa y ella me dijo, yo ya te dije que dejaras de ir y no me obedeciste. Ni siquiera me dejó responder. Vino con unas tijeras y me apuñaló en el estómago. Fueron los pastores y obreros los que vinieron en mi ayuda y me llevaron al hospital. Para quien atacaba y robaba a las personas, Esperance trabaja en un banco de Senegal. Hoy es obrera y sirve a Dios en el mismo lugar que ella un día atacó. Y Esperance tomó una decisión muy especial. Yo misma hice un voto con Dios de ser responsable de cuidar su altar. Insisto en hacerlo porque yo le hice lo que le hice, defequé sobre él, le prendí fuego. Yo que había destrozado la Biblia y hasta odiaba este lugar, hoy soy yo la que cuida el altar santo. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana para venir a limpiar el altar de Dios. Y por la tarde también, a las 4 o 5, vengo otra vez a limpiar el altar de mi Dios. Porque me digo a mí misma que siempre debe estar limpio. Así que 2 veces al día vengo a cuidar el altar que no me rechazó. ¿Quién podría imaginar que habría esperanza para Esperance?